Hola, gracias por entrar al video otra vez. Mi nombre es Karina y les doy la bienvenida a este canal, su canal, Los Aromas de la Catrina. Y este día vamos a hablar de más fragancias que ha estado sacando Fraiche. Sacó 3 más, que son Dylan Turquesa, Beautiful Magnolia y por último La Vida es Bella, Soleil, Cristal Soleil. Entonces vamos a reseñarles rapidito. Comenzamos. Vamos a comenzar con La Vida es Bella, Soleil Cristal. Este perfume yo lo olí en Liverpool el año pasado. Sí, creo que fue el año pasado. Y la verdad, a mí no me llenó el ojo por completo. De hecho, ni siquiera lo percibía mucho. Lo probé con otra casa de prototipos. Seguía igual, sin llamarme mucho la atención. No me proyectaba mucho. Me olía un poquito a La Vida es Bella, pero un poquito menos. Y así no estaba tan bueno. La verdad, no me gustó mucho. Yo quería ver cómo lo había trabajado Fraiche, porque sí suele hacer las notas un poquitito más chispeantes de repente. Entonces dije, bueno, a lo mejor le quedó mejor. Y a ver, vamos a ver qué tal. Yo la verdad, está rico. Sí se siente el coquito, que finalmente es la base. No es un coco dulce, pero está rico. Las notas de salida son mandarina, pimienta y bergamota. Sí se siente un poquitito cítrico. Está mucho, como 3 rayitas abajo de lo que es La Vida es Bella, el clásico. No es tan invasivo. Es ligeramente un poquito menos dulce. El corazón es ylang ylang, iris, flor de azahar y jazmín. Vamos a ver qué tal en la piel. Pues sí, la salida pues finalmente se siente un poquito cítrica. La base es coco, vainilla y pachuli. Les estaba comentando que este no es un coco dulce, o sea, ni siquiera es tipo bronceador. Bueno, sí, les voy a decir a qué de repente me huele ya cuando va secando, que es lo interesante y lo chistoso de este perfume. Cuando íbamos a Acapulco, no sé, hace algunos años, yo creo que ahorita ya ni siquiera lo venden, vendían en la playa las personas que iban pasando y vendían los bronceadores y todo esto, vendían unas botellitas como de este tamaño, transparentes, con aceite de coco, que era café y claro. Creo que el café no era tan dulce, era un coco como quemadito, pero ligerito, o sea, no tan potente. Así es como se siente este perfume un poquito. Ya cuando va secando, queda el coquito. Yo no soy muy partidaria de La Vida es Bella porque, no sé, no conecto con él. Sigo sin conectar con pero está rico. Para las que les guste La Vida es Bella, pruébenlo. Y si les gusta el olor a coco, pues qué mejor, ¿no? Lo van a disfrutar. A mí la verdad no es un aroma ni es un perfume que me haya, que sea mi pasión ahorita, no, la verdad no. Y no lo usaría. Pero bueno, aquí les dejo la reseñita y ustedes ya dirán cuando lo vayan usando. El otro es Beautiful Magnolia. Ay, bueno. Pues ya por mi expresión sabrán, ¿verdad? Amo esta casa. Estée Lauder es una casa cosmética. Creo que se dedica un poquito más a la cosmética, que es por lo que yo la conocí. Crecí con ella por mi madre, usaba muchos productos.
crecí con perfumes de Estée Lauder, ya les conté la historia de alguno, y es muy rico, como lo saben hacer ellos. Este perfume es frescura. Es frescura, es como si te salieras de bañar, te da humedad. O sea, es como si estuvieras húmeda, fresca todo el día. Está súper rico. Se siente la magnolia de entrada súper rico. Vamos a ver por acá. Es que sí, uno se podría bañar en esta época de calor que nomás al otoño no quiere llegar. Sigue haciendo mucho calor, yo no sé por dónde ustedes estén, pero aquí en la Ciudad de México sigue haciendo muchísimo calor. Este es un súper perfume. No es el perfume floral, fresco, así que, pues un floral más. No, la verdad está súper rico. Las notas de salida son pétalos de magnolia, flor de loto y hierba mate. Yo la hierba mate sí la empecé a sentir, pero como a mediaditos del perfume se empieza a sentir una nota así como medio amargosita, pero yo creo que es lo que le da también mucho cuerpo al perfume. El corazón es la magnolia, la gardenia, notas solares y la rosa turca. Con este perfume yo aprendí a distinguir lo que eran las notas solares y se los voy a transmitir como yo siento que es o que se puede percibir. Es como si estuvieras en la alberca, no sé, asoleándote o algo así, y estuvieras rodeada de flores, de pasto, o sea, te da de verdad una sensación bien especial. El perfume de verdad está súper rico. Y no es un perfume suave, aparte es un floral intenso. O sea, intenso que yo creo que sí te dura mínimo unas 4 o 5 horitas y estamos hablando de calor. Ahora que he estado viendo muchos comentarios de gente de Tamaulipas, del norte del país, que están en los 40 grados, de verdad se los recomiendo, chicas. Si lo pueden conseguir de aquel lado, no duden, está súper rico. La base es almizcle, cedro y sándalo. Y sí, termina un poquitito maderoso, pero nunca tapa las flores, que es lo interesante y lo bonito de este perfume. Ay, sí. Se siente la rosa también, ¿eh? Y combina tan rico con la magnolia, de verdad está súper bonito, súper, súper. Yo le voy a seguir aquí dando porque me encantó, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Pruébenlo si les gustan estos perfumes floralitos. Y vamos con otros. El otro es Dylan Turquesa de Versace. Este perfume a mí me gustó mucho, es hermanito de Dylan Blue. Me gusta, el primero me encantó porque es un frutal, es un floral frutal súper rico. Te deja al final esas notas afrutaditas, maderosas, pero es muy rico. A mí me gustó mucho su primera versión. Yo lo percibí y yo lo olí el original y sentía que sí cambiaba un poquito, o sea, como que no se parecía tanto al primero, lo sentía como que un poquitito más, como más floralito, el otro, no sé, le sentía notas distintas. Y con este de Fraiche sí lo siento como que muy similar, como que de repente siento como si estuviera de repente usando el mismo. En el secado, en la salida la sentí muy parecida, pero está rico. Sí, de repente sí siento un ligero cambio, a lo mejor un poquitito la guayaba más marcada de repente, pero no lo sentí tan distinto y sí creo que no se parece tanto al original. Yo creo que andará por un 90%, 85%. A lo mejor es mi percepción, pero yo sí siento que no les quedó tan similar, pero está muy rico. Las notas de salida de este es limón, pimienta rosa y mandarina. Vamos a darle por aquí.
Ya saben que a mí me encanta sprayar. Pues sí, está cítrico. La pimienta rosa está muy marcada. De hecho, me lo pongo normalmente y me hace estornudar. Y esa pimienta rosa sigue casi todo el perfume. O sea, lo acompaña casi todo el perfume. Es medio picosito. Eso es lo que lo hace diferente este perfume. El corazón es guayaba, fresia, casis y jazmín. Huele muchísimo, está muy marcada la nota del jazmín también, casi todo el perfume. Y la base es clearwood, almizcle y cedro. Esto es lo interesante de este perfume, que no es un fresco cítrico normal. De hecho, yo no recomiendo que lo compren a ciegas porque a mucha gente le podrá parecer un poco fuerte, y sí es un fresco cítrico fuerte y especial. La nota de la guayaba es como que de repente viene y va, no está muy intensa, pero de repente sí se siente esa notita rica que tiene la guayaba, como la cascarita. Está rico. Pero sí, les comentaba que a mucha gente no creo que, no es para todas las personas, y no porque sea un perfume muy exclusivo, sino porque mucha gente no conecta con este tipo de cítricos que sí son fuertes, que sí son un poquitito picositos, pero al final te queda una nota muy rica, te queda una nota amaderada, afrutada, que es muy difícil. Yo no lo he encontrado en otros perfumes, por eso a mí me gustan mucho los de Dylan Versace, porque son distintos. Voy a dejar que repose un poquito más el perfume para ver si le da un poquito más de notas distintas al primero, porque sí lo sentí como que muy parecido de repente. Y también pues igual voy a ir a checar el original, a ver si son mis nervios o si realmente no lo igualaron tanto. Pero al final, pues digo, son inspiraciones, valen la pena y están muy ricos. Los tres me gustaron mucho. No, perdón, la verdad es que La vida es bella, Soleil y Cristal no es del todo mi agrado, pero les comento para la gente que les gusten las notas con coco, que sí huele mucho al final. Bueno, es lo que más predomina en el perfume, les va a gustar. Y bueno, les quería dar las gracias por todos sus comentarios. Cuéntenme si ustedes ya los compraron, si les gustaron, si los han usado en original, qué tal y de qué más les gustaría que platicáramos. Yo escucho todo y lo que podamos cumplir y hacer, pues con mucho gusto lo hacemos. Agradezco que hayan otra vez entrado al canal. Les pido que por favor pongan la campanita, me regalen sus likes para que pues podamos seguir platicando un ratito. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Besitos. Bye.